se continúan en México hacia la parte del sur, en esta parte del sur. Y algunos autores como Gray del 2001, fíjense ustedes cómo relacionan esta misma deformación que vemos aquí con lo que es la deformación de la Sierra Madre Oriental. ¿Qué nos está indicando eso? Nos está indicando entonces que existen condiciones que debemos ir perfectamente aclarando en lo que es el conocimiento geológico que tenemos. ¿De acuerdo? Ábrele, por favor. Y le deja cerrado. La última vez que llegas tarde. Pero aquí está, en esta imagen que ven ustedes aquí, está muy claro lo que corresponde a lo que son los procesos tectónicos que vemos aquí, en esta parte. Aquí ven ustedes lo que corresponde a la vergencia de la deformación de la Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental, recuerdan que comienza aquí, en esta parte, y termina acá. De tal manera que corresponde a un proceso típicamente mexicano en esta parte. ¿De acuerdo? Lo que es la vergencia que nos está indicando la dirección de los esfuerzos de la deformación. Si nosotros analizamos tectónicamente la Sierra Madre Oriental, nos vamos a encontrar que está constituida por un plegamiento o varios plegamientos, ¿sí?, que tienen esta vergencia que nos está indicando que el esfuerzo vino del sur-oeste. Aquí está la dirección, miren, hacia el noreste. El esfuerzo llegó del sur. No tiene que ver nada con esto que vemos acá, significa. Aquí el esfuerzo de dónde vino. Del norte. ¿Está claro? Entonces es erróneo utilizar el término pirámide cuando nos referimos al producto de la deformación que tenemos aquí. ¿Está claro? Ya desde hace mucho tiempo, el doctor Becherna del Instituto de Geología había precisamente descubierto, o mejor dicho, llegado a esta conclusión que vemos aquí. Es más, él hasta propuso el nombre de orogenia huasteca, porque él era especialista precisamente en lo que correspondía a la zona de la Huasteca en México, en esta parte de aquí. Pero, como él era extranjero y no estaba muy bien visto en el Instituto de Geología, pues entonces los mismos geólogos del Instituto de Geología ni lo pelaron, como se dice. No le hicieron caso. Y el error lo tienen ustedes entonces ahora también presente, porque ya van ustedes a salir de aquí de la escuela y ya tienen ustedes suficientes conocimientos como para poder demostrar que aprendieron geología de México. Como consecuencia entonces, aquí cuando vemos nosotros los alineamientos de esta zona del este, o sea de la zona de Sierra Madre Oriental, aquí están los alineamientos que nos están indicando que la dirección efectivamente de estas deformaciones son del sur oeste al noreste. ¿Está claro? ¿Claro? Entonces, de ahí la gran importancia de lo que es el método morfotectónico estratigráfico, que no supieron ni siquiera describir la mayor parte de ustedes en el examen. En pocas palabras, parece que viene uno a platicar con las paredes y no con personas que pues entienden lo que uno les dice. ¿Sí? Si no es uno claro, es importante que le pregunten a uno que no es claro lo que está uno expresando y que por favor repita uno. Estas deformaciones entonces del sur, aquí las ven ustedes muy bien marcadas, y ven estas flechas que están aquí marcando los diferentes tipos, mejor dicho, no tipos, tiempos de deformación que se tienen
establecidos, ¿sí?, por Petróleos Mexicanos. Esto corresponde al ingeniero Viniegra Osorio de 1992. Él fue el jefe de geólogos de Petróleos Mexicanos durante ese tiempo, en Petróleos Mexicanos. Y ya desde entonces los geólogos de Petróleos Mexicanos, que en su tiempo, en ese tiempo eran más del 90% de egresados de la escuela, ¿sí?, pues es importante, pues, darles reconocimiento también a estos compañeros egresados de aquí de la escuela, que estuvieron haciendo la descripción geológica de todo el territorio nacional después de que se había hecho previamente en tiempos del ingeniero López Ramos, en los años 80. Pero aquí ven ustedes algo muy importante, ¿sí? ¿Qué es lo que encontró el ingeniero Viniegra en 1992? Que la deformación de la Sierra Madre no era uniforme. ¿Por qué? Porque ven ustedes aquí estas cifras que están aquí: 113, 91, 87, 74, 66, 74. Corresponden a la edad de deformación de estos puntos que ven ustedes aquí. ¿Y qué nos está indicando en general esto? Que la deformación de la Sierra Madre comienza desde el Cretácico tardío, ¿sí?, y termina precisamente en el Cretácico temprano, aquí en esta parte que vemos aquí. En esta parte. Comienza en el Cretácico temprano y termina en el Cretácico tardío, hace 66 millones de años, en esta parte. ¿Y cómo se supo esto? Pues esto se supo utilizando precisamente las edades de lo que son las condiciones de las rocas de tipo Frisch que se generaron durante el proceso terminal de la deformación de la Sierra Madre Oriental. ¿Qué es el Frisch? ¿Se acuerdan? Secuencias sedimentarias. Sí, pero ¿qué características tienen? Pues que no son continuas y como que tiene varios paquetes de sedimentos, o sea, va un tipo de sedimento, otro tipo de sedimento y así. ¿Pero producto de qué? Las secuencias de tipo Frisch son secuencias sedimentarias, como dijo el compañero, que se depositan en la zona marginal de las zonas tectónicamente elevadas, o sea, lo que son las montañas, lo que es precisamente las sierras. Conforme una montaña se está formando, ¿qué sucede con ella? ¿Qué pasa? Se va erosionando. Conforme se va levantando, entonces, ¿qué sucede con lo que es la zona de erosión? Se hace cada vez más intensa conforme se va levantando. Y entonces, la secuencia de tipo Frisch, López no hizo la aclaración. Efectivamente, él nos dice que es una secuencia de sedimentos, ¿de acuerdo? Y efectivamente son secuencias de sedimentos. Pero esas secuencias, esas capas de sedimentos van a obedecer ¿a qué? A las condiciones de levantamiento de la sierra. Si te siento, ¿cómo se llama? Pásate aquí, mira. No te distraigas. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Cuando la Sierra Madre Oriental entonces comenzó a levantarse, comenzó entonces a formar la parte prominente y la montaña, propiamente lo que es la sierra. Y esa sierra entonces tiene un inicio y un final. No ha terminado todavía. En algunos casos todavía se sigue levantando, pero ya el levantamiento es mínimo. Como consecuencia entonces esa historia de levantamiento donde se encuentra en los sedimentos que se originaron durante ese levantamiento. Eso es lo que se llama secuencias de tipo Frisch. Y como consecuencia, ¿qué pasa? Que son secuencias que generalmente corresponden a ambientes en donde esas rocas presentan fósiles.
y muy a menudo esos fósiles son de ambiente marino. Esas rocas entonces de la secuencia Frisch tienen edades. Como consecuencia pueden entonces perfectamente saberse cuándo comenzó el levantamiento de esta zona marginal que vemos aquí, a este batolito, ese bate que vemos aquí. Este batolito que vemos aquí, ¿sí?, se encuentra en el subsuelo. Recuerden que hay un solo batolito de todos los que se han podido detectar en México que se encuentra en condiciones aflorantes. ¿Cuál es? Y lo hemos dicho aquí varias veces y citado varias veces. El macizo de Chiapas. Es el único batolito que está aflorando. Todos estos que ven ustedes aquí son batolitos detectados por perforaciones, ¿sí?, y por sismología. Pero lo que es muy importante es que se den cuenta es dónde se encuentran con relación a la Sierra Madre Oriental. Se encuentran en el borde de lo que es la Sierra Madre Oriental. ¿Qué es lo que nos representa entonces estos batolitos? ¿Sí? Representan la zona que resistió los efectos del desplazamiento de estos bloques hacia la parte del noreste. ¿Sí está claro? Es decir, el contrafuerte, ¿sí?, que permitió que las rocas sedimentarias que estaban en su margen se fueran acumulando, se fueran levantando para dar origen a la Sierra Madre Oriental. ¿Sí se queda claro? ¿Por qué? Porque los batolitos son sumamente resistentes, de ahí viene precisamente, ¿sí?, su origen, son cuerpos intrusivos, de rocas ígneas. Esos materiales son tremendamente rígidos cuando ya forman el batolito, y como consecuencia forman el contrafuerte precisamente de lo que es la Sierra Madre Oriental, que comienza aquí, por esta parte de aquí. Aquí está esta parte que me preguntaron hace tiempo, que cuál era el origen de lo que es el Cerro de la Silla. Perdón, ¿quién el que preguntó? De compañía. Sí, él preguntó. Bueno, pues aquí está el origen del Cerro de la Silla. ¿El Cerro de la Silla qué es? Un plegamiento, ¿no? Es un plegamiento muy, pero muy importante y muy grande. ¿Sí? Ese plegamiento entonces se queda, su roca se queda aquí está lo que se llama Cerro de la Silla, por la forma que presenta la parte alta, presenta la forma de una silla ¿cómo se llama? De montar, se llama, una silla de montar. Ahí viene el nombre de Cerro de la Silla, ¿de acuerdo? ¿Y por qué se formó esa estructura en forma de una silla de montar? Porque corresponde a la erosión de una formación de arcillas, precisamente arcillosa, terrígena arcillosa. ¿De qué edad? De que edad cretácica. Entonces, esto es sumamente importante. Vean ustedes dónde se encuentra. Se encuentra entre dos batolitos, entre este y este. Cuando esta zona que vemos aquí se fue desplazando hacia el noreste, fue entonces deformándose en el borde de lo que fue este batolito a profundidad. En el borde de este batolito a profundidad, esta zona es la única zona de toda la que estamos hablando que no tiene contrafuerte. ¿Por qué avanzó tanto? Pues precisamente por eso,
porque el contrafuerte fue mínimo. Si fijan, miren, aquí está la extensión de lo que corresponde a este batolito de Tamaulipas. Es sumamente pequeño y muy estrecho. Este es sumamente grande y muy amplio. Entonces, cuando la compresión fue llegando desde los 113 millones de años, ¿sí?, a esta zona, entonces se fueron deformando esas rocas sedimentarias, ¿sí?, al llegar el proceso compresivo a los 95 millones de años, hasta los 97 millones de años aquí. El proceso continuó todavía en esta dirección de norte a sur, en esta parte de aquí. Y sucedió esto que ven ustedes aquí. Se levantaron las rocas jurásicas y cretácicas varios miles de metros en esta parte. Pero avanzó hasta donde pudo la deformación, hasta donde ya no había ¿cómo se llama? Sí, retén que vemos aquí. Entonces es una forma de intrusión, por así decirlo. La deformación llegó hasta este lugar máximo, porque si hubiera habido una continuación de un patolito de este hacia el sur y de este hacia acá, ¿qué hubiera pasado? Hubiera llegado a la sierra hasta aquí. Esos son datos muy importantes, pero muy importantes, que ustedes pueden comprobar en geología de campo, en geologías de campo. ¿Por qué? Porque el modelo de deformación además no es exactamente el mismo. El tiempo es diferente y como consecuencia, si se deforman rocas diferentes, pues van a dar origen también a rocas que van a tener deformaciones diferentes. Y aquí entonces no tenemos el inicio, porque los primeros flishes corresponden a 113 millones de años. Fueron avanzando en el tiempo a los 95, a 91 millones de años. Aquí tienen 87 millones de años, esto que vemos aquí en esta parte. ¿Sí? Y acá tenemos entonces lo que corresponde ya a rocas de 74 millones de años en esta parte. 66 millones de años en esta parte. 66 millones en esta parte que vemos aquí. ¿Por qué esa diferencia en edades? No vayan a contestar porque sí. ¿Se puede ver? Sí. Por la diferencia en la subducción. ¿Cómo? Por la diferencia en la subducción. Bien. Por la diferencia de la subducción. ¿Por qué hay esa diferencia de edad? Es la pregunta. ¿Por qué? Por las diferencias de... ¿Por qué? Las diferencias de subducción de la placa sobre el continente. Bajo el continente. Ah, muy bien. Aquí entonces lo estás refiriendo tú a un proceso que se dio en esta parte que vemos aquí, cuando todavía la península estaba aquí. Cuando había entonces una sola zona de subducción continua en esta parte que está aquí. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? ¿No? Hasta acá no, porque aquí existía el bloque de Shortis. Esto es muy importante. ¿Sí? Aquí había la zona de subducción que viene de Norteamérica en esta dirección. Aquí están, hay evidencias muy claras aquí en México, también en el piso oceánico de aquí. Aquí está la fosa tectónica en esta parte. ¿Sí? Esta parte que estaba aquí, entonces, en esta parte. Donde están las Tres Marías, en esta zona. Y esta zona de subducción entonces se continuaba no hasta aquí, sino hasta el inicio de lo que es el bloque de Shortis. Entonces la zona de subducción estaba aquí
geografía que conocemos ahora, la geografía es completamente diferente. ¿Está claro? Entonces, ¿de dónde provino precisamente ese proceso de compresión? Como vamos a ver, en este bloque de aquí comienza más o menos el desplazamiento del bloque de Shortis comienza a los 60 millones de años, más o menos, en esta parte. Entonces ya desde antes existieron condiciones de compresión en esas zonas. Y esas zonas de compresión, ¿qué hicieron? Fueron desplazando estos bloques que ya vimos que existían ya desde el Jurásico. Entonces, ven, la tectónica cambia por completo. Y la tectónica tiene una gran importancia, y es lo que es en este curso lo que he tratado más que todo de hacerles ver que la tectónica es el origen de toda la geología realmente. Es un origen que comienza con la energía interna de la Tierra. Mientras siga existiendo energía interna de la Tierra, existirá existiendo precisamente tectónica. ¿Por qué? Porque seguirá influyendo esa energía en lo que es la corteza. Por eso es que necesitaba aprender tectónica de placas. ¿Desde cuándo? Desde que aparece la tectónica de placas en el primer curso de Geología 1. Y después había en geotectónica, y después había en tectónica precisamente como curso especial. Pero no sé cómo se ve en general en la escuela todavía. ¿Por qué? Porque los resultados que yo veo en los exámenes es que no razonan tectónicamente. Y se basan mucho en la memoria, es decir, piensan que todo lo tienen que resolver por medio de la memoria y no por medio de reflexión, tomar datos e interpretarlos. Ojo con lo que les estoy diciendo. Es importante que hagan el esfuerzo en este tercer examen de pasar bien. ¿Por qué les digo bien? Porque muchos se confían en lo que ahora está sucediendo, de que se van a presentar, precisamente se presentan en examen. ¿Cómo le llaman ese examen? A título de suficiencia. Y ahora ya saben cómo se presentan los exámenes a título de suficiencia en la escuela. Por eso les digo, si quieren pasar y sentirse orgullosos, hagan un examen completo de conciencia primero y segundo, ¿sí? Un segundo examen de lo que van ustedes a presentar, no únicamente en esta asignatura, sino en todas las que les faltan que se presentar, para que se eviten ese examen a título de suficiencia, que vamos a llamar especial, entre comillas. No se confíen en ese examen. ¿Tienen preguntas? Esa misma diferencia de esfuerzos en diferentes épocas, ¿dio esa forma al eje neovolcánico? ¿Cómo? Esa diferencia de subducciones, de esfuerzos que tiene la imagen, ¿también es producto o la causante de por qué el eje neovolcánico esté un poquito deformado o atraviesa el país? Es que todo lo que estamos viendo ahí está relacionado con la tectónica, completamente todo. Desde lo que es precisamente el ambiente marino y su influencia en lo que fue la paleontología. De ahí la gran importancia de la paleontología que estamos viendo y que, por cierto, unos cuantos utilizaron.
en el examen. Unos cuantos lo utilizamos. Porque todavía tienen en la mente que van a salir de la escuela con una calificación, ¿sí?, con base en ese examen a título de suficiencia. Por eso les pido que por favor piensen seriamente, que tengan una conciencia clara de lo que es el Politécnico, porque ese tipo de exámenes, ¿sí?, son típicos de esta escuela. ¿Está claro? Tienen todavía un examen entonces para poder pasar honestamente, vamos a decirle así. Sin que aparezcan esos exámenes, entre comillas, a título de suficiencia. ¿Queda claro? Esos exámenes los desprestigian a todos y al Politécnico. Óiganlo. ¿Qué me preguntas? Entonces, recuerden que todo eso corresponde a lo que fue la presencia del bloque de Chortis en esta parte y su desplazamiento en esta dirección. Ascensor, este. ¿Me preguntas? Profesor, Sí. yo, ¿como a qué profundidad más o menos se encuentran todos los batolitos circundantes de la Sierra Madre? Bueno, más o menos hay muy diferentes profundidades. Hay, por ejemplo, de los más o menos que están, y el más grande es el de Yucatán. Este se encuentra más o menos a una profundidad de 2000 metros, digamos, a una profundidad general. Y se encuentra ya erosionado. Este que vemos aquí. ¿Por qué? Porque si ven las imágenes que no utilizaron precisamente como las dicen en el examen, ¿sí?, ahí está precisamente la historia de esto que está aquí. En algunas imágenes recuerdan ustedes que está con puntos. ¿Por qué? Porque esta península estuvo expuesta a la erosión. De tal manera que ahora se encuentra esa superficie abajo, ¿sí?, con rocas que son terciarias, cubierta por rocas que son terciarias. Esta parte que vemos aquí, en este caso son 2000 metros, pero hay algunos que están a 3000 o más metros en esta parte de aquí, en la zona petrolera, en esta parte de aquí, también aquí en esta parte, lo que sería la zona petrolera de la zona de Tampico-Misantla. Entonces hay diferentes profundidades. Creo que eso me está diciendo que el territorio nacional tiene una tectónica que no es única y uniforme, sino que tiene entonces diferentes diferentes procesos de deformación. Por eso, lo que les dije hace rato, la tectónica es la madre de toda la geología mexicana y del mundo, ya no digamos del mundo. De ahí la importancia de conocer tectónica, porque de ella se deriva la volcanología, la sismología, todo.
la paleontología, en fin, todas las asignaturas que conocieron ahora en su historia aquí en la escuela, todos tienen esas bases. No hay ninguna que no la tenga, ¿eh? Bien, ¿más preguntas? Aquí está precisamente lo que veíamos en lo que se refería al desplazamiento del bloque de Chortis, ¿no? en esta dirección. ¿Verdad? Y esto es importante porque esto nos comprueba que el bloque de Chortis estuvo precisamente aquí, en esta parte. Y que ahora ¿dónde está? Está acá, precisamente, en esta parte, lo que es Centroamérica. ¿Puedo salir al baño rápido? Sí. Y la zona de subducción, entonces, ¿desde dónde estaba? Hacia acá, en esta parte. ¿De acuerdo? Aquí está precisamente este trabajo que hicieron algunos del último semestre, en el año 2002, aquí de la escuela, hace 22 años. En ese tiempo entonces existía el gran problema con la gente de la universidad de que ellos decían que el bloque de Chortis era alóctono. Y todavía siguen muchos de ellos diciendo eso que acabo de decir, que es alóctono. Y muchos de ellos decían que había llegado desde quién sabe dónde, miren, que había llegado desde Australia. Por imaginación, está bien, pero sin ninguna realidad. Entonces, a esos compañeros del año 2002 les quedó la duda, bueno, ¿quién tiene la razón, usted o la tienen la gente de la universidad? Y digo, bueno, ¿quieren demostrarlo? Órale, métanse en esto. Vengan, métanse a demostrarlo. ¿Qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es poner en su lugar el bloque de Chortis. ¿Con base en qué? Con base en el conocimiento de la geología del bloque de Chortis actualmente, desde Guatemala, El Salvador, ¿sí? Honduras, Nicaragua. Este es el bloque de Chortis. Tienen que conocer precisamente esa geología. ¿Y qué tienen que hacer? Compararla con el sur de México. Para eso tienen que hacer todas estas secciones que ven ustedes aquí con base en esos puntos que son puntos importantes geológicamente. Era un grupo como de unos 20 alumnos cuando mucho. Pero una de las cosas muy importantes es que eran gente, alumnos muy inquietos y que querían saber y dijeron, bueno, sí, tenemos que hacer eso, sí, ok, vamos a comenzar. Y comenzaron a hacer las acciones correspondientes. Y pudieron entonces encontrar que hay una correlación bastante clara en esas columnas que vemos aquí y últimamente se ha encontrado que también acá. Si esas columnas coinciden con esas de acá, ¿qué nos está indicando? Que estaban unidos los dos bloques. Bueno, pues todavía hay gente de la universidad que juran que el bloque este no únicamente llegó, como dijeron, de Australia, sino que otros dijeron que había llegado desde la parte precisamente de acá, de los límites de lo que es Canadá y Estados Unidos, que desde allá se encontraba y que llegó aquí. Entonces gracias pues a alumnos de este tipo, pues pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer maravillas realmente. ¿Por qué? Porque cuando se tiene interés por algo, pues se hace todo lo que se puede para lograrlo. Entonces, esta es la evidencia precisamente que se obtuvo hace 22 años aquí en la escuela. Y vino a ser demostrada por quién, por los mismos universitarios, no más que no por los geólogos, sino por los geofísicos.
Los geofísicos tienen en la historia de la geología mundial algunos éxitos que son formidables. Han sido precisamente muchos éxitos de los geofísicos los que han puesto en su lugar la geología actual. ¿Por qué? Porque hay una razón muy importante. Trabajan con una serie de datos que les permiten tener una imagen bastante clara, y sobre todo ahora recientemente, de lo que es el subsuelo. Y si la tectónica es la madre de todo, entonces precisamente todo esto que vemos en la superficie se tiene que reflejar también a profundidad. Y lo han hecho los geofísicos. Este trabajo que ven ustedes aquí es de geofísicos de la universidad. Ven unas fechas que ven ustedes aquí, 99 y 53 y 27 13. La primera fecha que ven ustedes aquí corresponde a la edad de las rocas intrusivas, fíjense bien lo que estoy diciendo, rocas intrusivas que están aflorando y que se han localizado en el borde continental de lo que es la fosa de Guerrero. Es decir, aquí las rocas intrusivas son de 99 millones de años, aquí son de 68 millones de años, aquí son de 61 millones de años, aquí son las de 49 millones de años y aquí es las de 27 millones de años. ¿Qué indica esto? Son rocas intrusivas, y las rocas intrusivas son rocas ígneas. ¿Está claro? Bien. Bueno, pues aquí están los límites que ustedes conocen ya de los bloques en los que yo dividí en la parte de los tres bloques principales de México: el bloque de Huizachal, de Peregrina, el bloque de Guayacocotla, y ella es el bloque de ¿qué? Tlaxiaco. Pues eso es interesantísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo vi ese trabajo de estos universitarios geofísicos y vi su plano, lo único que hice fue colocar los límites de los bloques que yo había establecido previamente. Y este es el conjunto de los dos datos. Una de las cosas muy importantes es que no únicamente se encuentran edades, aquí lo ven ustedes aquí, de rocas intrusivas, sino que estos colores verdes que vemos aquí, ya verdes y amarillentos, corresponden a las edades de las rocas volcánicas, que corresponden a estos bloques. Bueno, pues una de las cosas muy importantes es que, si se fijan, ellos que están marcando aquí, están marcando los tiempos en que se formaron estos bloques, y más que se formaron los tiempos de formación. ¿Por qué? Porque esas rocas intrusivas que están aquí, ellos las relacionan con toda razón al proceso de desplazamiento de un bloque con relación al bloque continental. De la manera que conforme se fue desplazando el bloque de Shortis, fue entonces cambiando las condiciones de subducción. ¿Qué horas tiene? 12:20. ¿20? Sí. Aquí va así. Aquí está lo que es la fosa tectónica de sus días. Sí, nada más. Y la fosa tectónica de sus días sabemos que se formó porque sí. ¿Por qué se formó? Por la subducción. ¿Por qué? Subducción. Por la subducción. Porque hay una zona de subducción en nuestros días. Pero cuando estaba el bloque de Shortis aquí, ¿dónde estaba la zona de subducción?
fuera la misma. Pues no. Pues lo que usted menciona es que, digamos que en donde tenía la posición del bloque de shorts, conforme se fue moviendo, la zona de subducción iba avanzando, ¿no? Pues Como sí. por, iba haciendo esto, Así por es. fragmentos, por eso tiene Tuvo esas que diferentes ir edades. avanzando a fuerzas. Pero eso mismo es lo que origina que los plegamientos de la Sierra Madre Oriental vayan de arriba hacia abajo. Pues sí. Pues sí, pues es que todo corresponde a un mismo proceso. Ese es uno de los grandes efectos que tenemos a veces de querer ver las ideas de geología, la geología propia de una región. Y no pensamos que ese lugar corresponde a un área geológica y que corresponde a la geología mundial finalmente. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, estos que vemos aquí están relacionados cuando el bloque de Short estaba aquí. Estos que están aquí corresponden a estas rocas intrusivas cuando estaba aquí. ¿Por qué? Porque la zona de subducción, ¿sí?, es la que da origen a la formación de batolitos. ¿O no? ¿Cuáles son las características de una zona de subducción? Zona de destrucción. Magmatismo, o sea, los batolitos. ¿Qué más? Elevación y vulcanismo. Entonces, aquí, estas fechas que vemos aquí, nos están marcando la fecha en que el bloque de Chotis estaba en eso, pues, avanzando en esta dirección. ¿Y esto qué originó? La compresión que vimos anteriormente. Y ahora que menciona lo de la compresión, entonces, ahora que menciona lo de la compresión de, bueno, lo de los bloques hacia la parte norte, hacia el noreste, o sea, también, digamos que anteriormente, cuando estaba junto a lo que es Baja California, esa misma zona de subducción afectó para que tengamos esa, digamos, como característica montañosa que tiene Baja California. Pues todo eso, estamos hablando, Baja California está aquí. Ajá, por eso. Pero esto es otra historia. Ah. Está relacionada con esa, sí, cuando esto comienza a separarse de acá. Pero estuvo relacionado. ¿Está claro? Sí. Entonces vean, esto es muy importante, pero muy importante porque nos está marcando que la geología moderna de México, desde el punto de vista al menos de lo que es la era cenozoica, tiene un motor muy importante que es precisamente el que dio origen a todo esto que estamos viendo aquí. Todo. ¿Por qué? Porque este proceso está relacionado con la formación de lo que es el cinturón volcánico transmexicano. Por eso les digo que vamos a ver aquí muchas cosas que nos han contado, va a ser un cuento de parte de otras personas. Ojo con esto, si no soy lo suficientemente explícito, pregunten, pero estudien. Recuerden que yo voy a hacer el examen, les digo, el famoso examen. Entonces tienen que pasar aquí tienen que pasar en este curso. Y no en el título de suficiencia con una interrogación.
esfuerzo de veras, y primero para que se den cuenta que son capaces realmente de aprender y de hacer las cosas como deben ser. Segundo, para que no tengan problemas después cuando salgan, que no tengan una calificación de pase adecuada en cuanto a geología de México. Porque eso es lo que van a ver los contratistas que los van a contratar a ustedes. En su boleta de calificaciones. Ojo. ¿Tienen preguntas? Ninguno de ustedes utilizó estos planos para resolver los temas que estaban en el examen. No los utilizaron. Tienen que hacer esquemas únicamente de ello para poder tener datos. Los datos que están aquí marcados por Chucho y compañía, que seguimos aquí utilizándolo. Estaba acá, pasamos aquí en la referencia. Terciario. Paleoceno. Eoceno medio. ¿Cuál es la importancia para la era semestórica de estos planos de Chucho? ¿Cuál es? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es la importancia de esos planos de Schuster para lo que es la geología de México de la era cenozoica? ¿Vale? Es igual que en la mesozoica. La misma importancia. ¿La distribución de las rocas? ¿Cómo? ¿La distribución de las rocas? Sí, ¿cuál es? ¿Los continentales? Por eso digo que ninguno de ustedes lo utilizó en el examen. Y era un tema. Si se fijaron, venía la estructura del examen desde lo muy general, luego la parte de Norteamérica, donde venía esto, y luego la parte de México. Así estaba dividido. Porque se dice las líneas. Bueno, pues ninguno lo utilizó al mesozoico. Como si no hubiéramos, perdimos el tiempo realmente tratando de utilizar esto. Aquí tiene una gran importancia, miren, aquí están los batolitos que vemos aquí, en esta parte, para el tiempo paleoceno al mioceno, en esa parte. Y aquí lo que es la distribución de las rocas sedimentarias del bloque de Chortis, en esta parte. Aquí la bloqueación de las rocas marinas también, en la parte de Baja California, en esa parte. Esto es el paleoceno, este es el eoceno. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta con base en las características geológicas del bloque de Chortis, es donde Texas. ¿Hacia dónde estaba inclinado el bloque? Hacia el noroeste. Ah, bueno, hacia el occidente. ¿Hacia dónde? Hacia el occidente. Ah, no, ¿hacia dónde? ¿Occidente? Inclinado, Ah, no elevado.
Pues aquí están las rocas marinas, aquí, ¿hacia dónde se estaba inclinado? ¿Hacia dónde? Hacia el oriente. Pues hacia el Golfo. Ya nomás, ¿no? Aquí igual, miren, esta parte. Y esto es de 1955. Y lo vimos, todos lo vimos precisamente cuando en el discurso anterior. Todos. Y ninguno nos interesó. Yo no les pedía que pusieran todo el detallito, que está aquí, que pusieran lo realmente importante, como serían los límites del bloque de Texas, su relación con la parte de México, y que pensaran en el origen de esas rocas que están reportadas, no rocas sedimentarias como ahorita. Y si son rocas marinas, entonces el bloque estuvo inclinado hacia acá, y no, como dijo el compañero, hacia acá. Increíble. Increíble. Entonces, estos son datos que son tectónicos, pero con su representación sedimentaria. Y eso es lo que tenían que haber hecho en su examen. Pero si no organizaron ni siquiera sus imágenes, estaban todavía casi al final del examen, ¿sí?, buscando las imágenes, y buscándolas en el tribunal artero, no estaban clasificadas siquiera. Es decir, ni siquiera hicieron eso, seleccionar sus imágenes que iban a utilizar. Aquí lo vemos, y lo hemos visto en todo el curso, lo hemos visto de manera secuencial. Entonces, basta únicamente con pensar, si se trata del Mesozoico, está en medio. Si se trata del Cenozoico, pues es lo reciente. Si se trata del Paleozoico, pues más antiguo, al menos en las imágenes que ustedes tienen ya clasificadas. Pero no, estuvieron buscando y buscando y buscando y buscando. ¿Por qué? Porque ni siquiera la seleccionaron. Ni siquiera eso. Bien, entonces ven, aquí está la importancia precisamente de esos bloques. ¿Y quién hizo la relación con lo de la Perra? Pues nadie, tampoco. Nadie. Posiblemente el del 8, ¿quién fue el que sacó 8? ¿No sacaste 8? Bueno, acá. ¿Tú sacaste 8 también? 9. ¿9? Fíjate nomás. Fíjate nomás. Y esto que fue la más alta calificación. Con esos errores. Esto que está aquí tenía como objetivo precisamente que pudieran relacionar la sedimentología de López Ramos con la parte tectónica. Por eso el tema decía eso precisamente. Pero tampoco lo hicieron. No hubo uno solo que citara a López Ramos, creo. A lo mejor alguno ahí que se le escapó. Pero si algo tiene importancia López Ramos, no es haber sido únicamente el primer geólogo de aquí de la escuela, el Politécnico, sino haber sido geólogo, director de geólogos de Petróleos Mexicanos en este tiempo que ven aquí. A él se le deben precisamente esos libros que tienen una cantidad enorme de información. Ahora podemos considerar que alguna de esta información es obsoleta, sí, porque la geología evoluciona. Aquí están, son las rocas terciarias, ¿sí? Son las localidades de rocas terciarias en México.
Y eso también viene en el examen. ¿De acuerdo? Son 5. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ellas? Saber qué litología tienen. Aquí tienen la edad, pero ¿qué litología tienen? ¿Por qué? Porque si hablamos de paleogeografía, tenemos que hablar de tipos de rocas, tenemos que hablar de fósiles, tenemos que hablar de edades. Y la distribución geográfica, ¿dónde está? Está aquí precisamente con los autores y también con las formaciones. ¿Cuántos de ustedes se conectaron con el Servicio Geológico Mexicano? ¿Cuántos se conectaron? Yo les pedí que se conectaran precisamente con ellos, para que pidieran información sobre lo que es válido y lo que no es válido. ¿Pero cuántos? Nadie. Esa es su naturaleza, pues. Aquí están nuestras ciudades. Lo que vamos con base en esta información hizo, recuerden ustedes, los mapas paleogeográficos, de acuerdo con los datos que tenía en ese tiempo. En ese tiempo no existía la tectónica de placas, lógicamente. O mejor dicho, ya existía, pero no se utilizaba todavía en México, en el 78. Nosotros en el MP fuimos de los primeros en utilizar precisamente la tectónica de placas. ¿Sí? Entonces, esta es la paleogeografía para el Paleoceno y el Eoceno de lo que hablamos, basada en los datos anteriores, pero es correcta. Si utilizamos la tectónica de placas, y en examen, recuerdan, un tema decía claramente utilizando tectónica de placas y la paleografía de Lope Ramos. Pues muchos ni siquiera citaron a Lope Ramos. Otros ni siquiera citaron la tectónica de placas. ¿Está claro? Bien. Vamos a dejar eso entonces aquí. ¿Tienen preguntas? ¿Comentarios? Voy a echar más ganas.